Hola, ¿cómo están? Yo soy Joe y bienvenidos a este canal. Si aún no estás suscrito, bueno, te puedo decir que aquí hablamos sobre la manifestación, ley de la atracción, espiritualidad, consejitos motivacionales. A veces les cuento un poquito sobre mi vida y de ahí sacamos algún consejito por si estás pasando o pasaste por algo similar. Pues que te puedan ayudar, pero también hablamos sobre shifting. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a este canal y pues muchas gracias. Y ahora sí, como ya vieron en el título de este video, les vamos a, bueno, yo les voy a estar compartiendo uno de los métodos para shifting que hace poco estaba utilizando y creo que es de mucha ayuda. Entonces, bueno, pues si te interesa, te invito a que te quedes. Así que pues nada, vamos a comenzar con el video. Ok, como vieron en el título de este video, vamos a hablar del método shifting, que no sé si haya algo similar. Sí, pues me lo puedes comentar, pero creo que bueno, nunca lo había visto en otro lado, así que yo lo hice de acuerdo a cómo estaba pensando la situación cuando intentaba hacer shifting. Entonces, pues si les voy a compartir cómo es esto. El método lo pueden llamar como ustedes quieran, pero pues yo estaba entre Maximoff o Scarlet Witch, algo así, pero creo que lo mejor sería la magia del caos. Y me emociona mucho porque si tú vas a una realidad donde tengas algún poder, etcétera. Ay no, las personas que me conocen les recomiendo que mejor se vayan de este video porque me van a tomar como loca, pero bueno, para los shifters que están aquí, ahora sí. Primero que nada, lo primero, como siempre se los digo en los videos, es despabilate de todo. No tengas como cosas en tu cabeza que te puedan estar como dejando en esta realidad o que te tengan más bien como anclado a esta realidad, ¿sabes? Lo que yo te puedo recomendar nuevamente es, si no te gusta la meditación, mindfulness, puedes, no sé, jugar con tus perritos, leer, ver alguna serie o película que te recuerde a tu RD, que no precisamente tengas que estar haciendo como escenarios, sino que simplemente te relaje, actividades que te puedan relajar, no sé, meditación, yoga u otras cosas, hasta, no sé, salirte a correr o cosas, no sé, o sea, que te despejen de esta realidad y que no te sientas como aquí ensimismado en tus problemas o en cositas que tengas que estar haciendo en otros días, ¿sabes? Cabe recalcar que yo no tengo la verdad absoluta en nada de esto del shifting. Cada uno hace sus ideas conforme a la información que va tomando y yo solamente les comparto lo que me ha servido a mí. Así que pues si lo quieren tomar, lo pueden tomar. Si lo quieren desechar, también lo pueden desechar. Ahora sí, una vez despejado de tus problemas, de tus actividades, etcétera, y que tu cerebrito se haya relajado, yo te recomiendo que empieces ya sea como con cositas ahora sí que te hagan estar en tu momento presente, pero que sepas que estás aquí. Y yo sí te podría recomendar que sean meditaciones mindfulness. Si no te gusta, simplemente túmbate en tu cama o en una silla, en donde quieras estar, y quédate, no sé, mirando los objetos, analizándolos. Si te vienen pensamientos intrusivos, no te preocupes, solamente déjalos ir y decir, ok, está bien, sí llegó a este pensamiento, pero pensaré en eso más al rato, no tengo por qué empezar ahorita. Vamos a concentrarnos en nuestro objetivo, que es shiftear. ¿Por qué menciono tanto esto como de estar en el presente? Porque tienes que ser consciente de lo que eres en este momento, de lo que tienes ahora y sobre todo de no estar mirando a tu futuro o a tu pasado, ¿ok? Lo único que existe en este momento es el ahora. Y ahora sí, diciendo eso, te vas a recostar o te vas a sentar o lo que sea, pero ok, vamos a empezar con afirmaciones que ya les había mencionado en un anterior video, que no sé si quieran que les haga un video sobre eso y que sean puras afirmaciones para que ustedes las repitan antes de hacer métodos, o simplemente para quitar estas ideas limitantes, que sean afirmaciones para reconocer su poder interno y de su yo creador. Ahora sí, pueden decir afirmaciones tales como: soy un ser poderoso y creador, puedo transformar mi realidad en la realidad de mis sueños, mi mente se expande para crear la realidad que deseo, mis miedos no me definen, en mí no existen limitaciones, me permito recibir aquello que siempre he deseado o aquello que siempre quise, y cositas así. Cosas que reconozcan
tu verdadero poder interno. Y nuevamente, como les he dicho en otros videos, las afirmaciones no solamente se dicen por decir, se editan, se reconocen tal cual son, porque si uno solamente dice las cosas por decir, o sea, realmente las cosas no sirven así. Es mejor decirlas conscientemente y saber a qué nos estamos refiriendo con cada afirmación que damos. No sé si te guste el método Raven, pero bueno, yo siento que es uno de los mejores métodos, sobre todo porque te tranquiliza la mente de alguna forma. Entonces, terminando las afirmaciones, vamos a combinar el método Raven con, ahora sí, el de la magia del caos. En este momento, cuando tú hayas terminado tus afirmaciones y que digas, ok, estoy preparado, o sea, que realmente lo sientas, ¿sabes? Sentir, creo que esta es la base de muchas cosas. Permítete sentir, y ya cuando, hayas terminado tus afirmaciones y sientas ese calorcito interno que te diga, estás preparada, estás lista, ahora sí viene lo bueno, que va a ser, no te imagines, o más bien no crees escenarios ficticios. Aquí va lo bueno, tú vas a estar acostadito, terminas las afirmaciones y ahora sí empiezas a contar, ya sea del 1 al infinito, que yo creo que es lo más recomendable, a que cuentes del 100 al 1, porque muchas veces que nos paralizamos cuando llegamos al 1 y decimos, ¿y ahora qué? Entonces yo te digo que es preferible, según yo, claramente, tómalo si gustas, si no también, que cuentes del 1 al número que tú quieras. Pero cuando estés contando, te vas a imaginar a ti en primera persona, te vas a empezar a sentir cada parte de tu cuerpecito, pero ahora sí, como si de ti brotara una fuerza interna color roja, tal como, yo creo que voy a poner una imagen aquí. Entonces, como si brotara de ti toda esa energía, cambiando tu realidad. Como si, digamos, si ustedes han visto a Wanda, claramente me van a entender, pero si no, pues ya les dejo la imagen de referencia. Y van a sentir cómo de ustedes sale esta energía roja que empieza a transformar todo su alrededor. Cuando empiecen a sentir esa energía y que visualicen que es roja, entonces van a empezar a, en primera persona más bien, imaginar o saber qué es lo que existe delante de ti, cómo es tu alrededor cuando despiertes, qué es lo que vas a estar encontrando, quién va a estar ahí o qué vas a estar escuchando. Creo que una de las cosas más importantes al momento de shiftear es relajarte. Ni siquiera pensar si ya llegaste o si estás haciendo las cosas bien o mal. Las cosas de verdad te van a salir como te tengan que salir porque es especialmente para ti. Vas a hacer las cosas bien, no estés pensando si las estás haciendo bien o mal, porque creo que no hay un término de mal. Cuando tú empieces ya a saber qué es lo que te va a rodear al momento de despertar, tú sigue hasta que sientas que la energía se te acabó, o no, o sea, no una energía física, sino que la energía que se expandió, que te imaginaste que crea tu realidad, hasta el momento que tú quieras parar, paras. Una de las cosas más importantes es no pensar nuevamente si ya llegaste a esa realidad o pensar en esta realidad. Concéntrate en tu objetivo, que es cambiar de realidad. Concéntrate en esa realidad, no te concentres en esta, ¿ok? Por eso te digo, o te he mencionado en otros videos, que si por ejemplo al día siguiente tienes algún proyecto y pues sabes que vas a estar como pensando en eso, o si vas a estar pues sí, pensando como en esta realidad, mejor déjalo para otro día, porque si no siento que te vas a frustrar un poquito más. Nuevamente, no quiero crearles ideas limitantes, porque pues no es así. Muchas veces se llega por sueños lúcidos, por quedarte dormido, etcétera, pero o sea, creo que sí es como necesario también el hecho de descansar, y si te tienes que concentrar en esta realidad, no te frustres. Al final de cuentas, esta es tu realidad también y necesitas estar al pendiente de algunas cosas, así que si por ejemplo pues si necesitas estar concentrada en esta realidad, no te preocupes, déjalo para otro día. Este método lo puedes hacer con música de fondo, con alguna playlist que sepas que te recuerda a tu RD, o con algunas ondas que yo preferiría que fueran ondas. Según mis apuntes sobre el Gateway Experience, que son los documentos de la CIA para el shifting, se recomienda que las ondas sean de 4 a 7 Hz. Entonces yo digo que para este método estaría increíble que se usara este tipo de ondas y la energía que vas a transmitir.
Si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en comentarios y yo con muchísimo gusto se las respondo. Y lamento muchísimo el ruido que luego se escucha, pero es que fuera de su casa hay una avenida enorme, entonces pues sí, se me escapa algún sonidito, pues lo lamento mucho. Espero les haya gustado el método, espero que lo apliquen y les ayude. Creo que es una de las cosas más bonitas, sobre todo porque va a implicar mucho el sentimiento. Y pues sí, solamente eso. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en otro video. Cuídense mucho y los quiero demasiado. Bye.